Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michelle Almarosa Olivares Tobar de la Licenciatura en Seguridad Pública. A continuación realizaremos un breve videíto acerca de los temas vistos en la unidad 1, 2, 3 y 4 de la materia de Derecho Penal. Unidad 1, Historia del Derecho Penal en México. La historia del derecho penal en México se puede dividir en tres partes importantes. Número 1, la época precortesiana, que antecede a la llegada y conquista de los españoles. En esta época, las personas de las culturas antiguas ya tenían sus castigos establecidos para las personas que cometían algún ilícito, como lo era la mutilación, la esclavitud o la pena de muerte. Posteriormente tenemos la época colonial, que es a partir de la llegada de los españoles a México, y en esta época se regían por la moral y la religión. Cabe mencionar que en esta época fue cuando llegó la Inquisición y se dedicaba a perseguir a los herejes y a las personas que realizaban delitos en contra de la fe. Y por último tenemos al México independiente. En esta época, obviamente es después de la independencia, y comenzaron a crearse las primeras constituciones y códigos penales en México, y se establecieron las bases para crear el sistema de justicia como el que tenemos actualmente. Las escuelas penales. Estas escuelas penales principalmente se pueden dividir en tres, que es la escuela clásica. Se caracteriza por establecer la proporcionalidad en el delito y las penas, excluyendo las penas corporales e infamantes. También defiende como garantía suprema la inexistencia del delito para la ley positiva sin previa declaración de esta, y impugna ardorosamente las garantías individuales en el procedimiento y en las condenas penales. La escuela positiva se enfoca en el estudio científico de los delitos y las penas, y revaloriza el supuesto de la escuela clásica, utilizando el método lógico abstracto. Esta escuela se enfoca en la prevención del delito y en la rehabilitación del delincuente, y considera que la pena debe ser proporcional al delito que cometió. Y por último tenemos la escuela ecléctica. En esta, la corriente de pensamiento dentro del derecho penal que busca combinar las ideas de diferentes escuelas penales para crear un enfoque más completo y equilibrado. Esta escuela se enfoca en la prevención del delito y en la rehabilitación del delincuente, y considera que la pena debe ser proporcional al delito cometido. La escuela ecléctica también se enfoca en el estudio de los factores sociales, económicos y psicológicos que influyen en la comisión de los delitos, y busca crear un sistema de justicia más justo y equilibrado. Tenemos la unidad 2, que habla de las generalidades del derecho penal. Las generalidades del derecho penal se enfocan en la definición del derecho penal como tal. Aquí se explica la importancia de comprender tanto el concepto como la definición de una materia para su estudio. Además, se mencionan las diferentes denominaciones con las que se puede conocer el derecho penal, y se describen las partes en las que se puede dividir para su estudio. El derecho penal en sentido objetivo y subjetivo. Se refiere a las normas y leyes que definen a los delitos y las penas correspondientes. Y por su lado, el sentido subjetivo se refiere a la aplicación de las leyes penales en la práctica. Dentro de esta última se encuentra el derecho penal sustantivo y adjetivo. El derecho penal sustantivo y adjetivo eh, se refiere a las normas jurídicas que regulan las situaciones jurídicas de fondo, es decir, las reglas de conducta humana bilaterales, heterónomas y externas y coercibles, que establecen las conductas que son consideradas como delito y las penas correspondientes. Por otro lado, el derecho penal adjetivo se refiere a las normas jurídicas que regulan el procedimiento penal, es decir, la forma o metodología de seguir las reglas para que culminen con una sentencia. Las ciencias auxiliares del derecho. En estas ciencias auxiliares tenemos la criminología, que es la ciencia que se ocupa del estudio del crimen, de la persona infractora, de la víctima, del control social, del comportamiento delictivo. La de estadística criminal es una rama de la estadística que se encarga de la representación numérica de los hechos delictivos, que asienta generalizaciones aproximadas a la realidad. Y por último tenemos la política criminal, que es la actividad en la que se desarrolla el gobierno para prevenir y corregir, así como para combatir la actividad delictiva. Las fuentes del derecho penal, como podemos verlas aquí presentes,
son aquellas que se relacionan directamente con la materia penal, como la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho. Se explica que la ley es una fuente directa, inmediata y principal del derecho penal, y se aborda el principio de nula pena, que establece que no puede haber pena sin ley. Además, se describe la tipicidad penal, que se refiere a la necesidad de que una conducta se encuentre previamente tipificada como un delito para que pueda ser sancionada. Las fuentes penales son aquellas que se relacionan con la aplicación del derecho penal, como la sentencia, la ejecución, la pena, la rehabilitación del delincuente. Unidad 3, el delito y la aplicación de la ley. El concepto de delito se ha estudiado como una valoración jurídica objetiva o subjetiva, la cual encuentra sus fundamentos en las relaciones necesarias surgidas entre el hecho humano contrario al orden ético-social y a su especial estimación legislativa. Además, se retoman los conceptos de varios autores para concluir que el delito es una actividad que va en contra del orden público y que debe ser sancionado. Y a su vez debe estar previsto en una ley para poder ser sancionado, que es la tipicidad, ya que sin este requisito no puede subsistir la pena en contra de una acción no contemplada. La aplicación de la ley penal. Aquí contamos con tres principales, que es la espacial, la validez espacial, que se aplica, que nos explica o se refiere al lugar o territorio donde se va a aplicar o regir una ley, como es el caso de los códigos penales para cada uno de los estados que conforman el país, así como el Código Penal Federal que rige en toda la República. La validez temporal se refiere al lapso de tiempo en el que va a estar vigente una ley de carácter penal, y la validez personal se refiere a que nadie puede estar exento de la ley, salvo las excepciones constitucionales contenidas en el artículo 110 de nuestra Carta Magna, artículo que provee a las personas que gozan de fuero constitucional. Las leyes especiales y concurso aparente de normas. Las leyes especiales en materia penal explica que se trata de delitos que no están establecidos o regulados necesariamente en el Código Penal Federal o en códigos penales de cada entidad federativa, y se refiere en concreto a delitos como los fiscales, los electorales, ambientales, en contra de la salud, delincuencia organizada y trata de personas, entre otros. En cuanto a la delimitación del concurso de normas, se aprecia que se deben usar varios principios, como son el principio de especialidad, el principio de consución o absorción, principio de alternatividad y el principio de subsidiariedad. Se esquematiza la forma en que se precisa la responsabilidad penal y se retoman aspectos, conceptos y fundamentales del delito, como lo son la impunidad, la culpabilidad y la participación, esta última en sus formas previstas ante la ley y en específico en el Código Penal del Estado de México. Delito y responsabilidad. Se explica que el delito es una conducta que va en contra del orden público y que debe ser sancionada, y que a su vez debe estar previsto en una ley para poder ser sancionado, que es la tipicidad, ya que sin este requisito no puede subsistir la pena en contra de una acción no contemplada. Por otra parte, la responsabilidad se refiere al deber de responder, de resarcir, de indemnizar un daño, de cumplir una sanción penal según sea el caso. Dentro de los hechos ilícitos, los mismos pueden darse en el título de culpa, cuando existe imprudencia, negligencia, impericia, etc., a la hora de tomar recaudos necesarios para evitar un daño, o el dolo, con la deliberada intención de provocar un daño. La unidad 4 nos habló de la teoría de la pena. La pena es la condena impuesta por una fuerza punitiva estatal en contra de los individuos o instituciones jurídico-colectivas que realicen alguna actividad delictiva. Además, se mencionan los fines y características de la pena, que según Coello Calón debe de tener fines específicos como la motivación para que el delincuente sea parte del delito, sea reformado y sea un ejemplo para los demás. Las medidas de seguridad. Se puede aplicar en lugar de una pena. Mencionamos tres temas principales:
La individualización de la pena, que se refiere a la necesidad de que la pena se adapte a las circunstancias específicas del delito y del delincuente. Se debe considerar como factores de gravedad del delito la peligrosidad del delincuente, su edad y su estado mental, entre otros. La condena condicional es una medida de seguridad que permite que el delincuente cumpla su condena fuera de prisión bajo ciertas condiciones. Estas condiciones pueden incluir la obligación de presentarse periódicamente ante un juez, la realización de trabajos comunitarios, la prohibición de acercarse a ciertas personas o lugares, entre otras, y la conmutación y sustitución de la pena. La conmutación de la pena consiste en cambiar una pena por otra de menor gravedad, mientras que la sustitución de la pena consiste en cambiar una pena privativa de la libertad por otra medida de seguridad. Estas medidas pueden incluir la libertad condicional, la suspensión de la pena, una multa, entre otras. Referencias a la pena de muerte. La pena de muerte, en sus primeros intentos de codificación, en la historia desde la época, desde los babilonios hasta la actualidad, y queda establecida ya en los códigos penales, como son el de 1936, del 56 y del 86, que este castigo no es válido para ninguna localidad del país. La extinción de la pena. Esta parte se enfoca en mencionar tres temas principales, que es la extinción de la acción penal, que se refiere a la situación en la que se extingue la acción penal, es decir, la posibilidad de perseguir y castigar a un delincuente por su delito. Se mencionan algunas causas de extinción de la acción penal, como la prescripción, la amnistía y el perdón judicial. También tenemos la extinción de la pena, que se refiere a la situación en la que se extingue la pena impuesta por un delincuente, sin mencionar algunas causas de extinción de la pena, como el cumplimiento de la pena, la muerte del delincuente o conmutación de la pena. Y diversos medios extintivos, que se mencionan algunos medios de la pena, como la rehabilitación, la reinserción social o la reparación del daño. Se discute la importancia de estos medios para lograr una justicia restaurativa y una sociedad más justa. A continuación les dejo las fuentes consultadas. Estos fueron algunos de los autores que pudimos ver y atender para la realización de dicho video.